Aquellos que hoy escuchan este extraordinario mensaje no lo hacen por casualidad, sino por un llamado profundo e indudable. Las palabras que resuenan ahora no provienen de una curiosidad ociosa, ni en busca de la gloria mundana, ni para iniciar debates vacíos, sino con una insoportable pesadez en el corazón y lágrimas que nublan la vista. La era en la que la humanidad ha entrado no es simplemente otro capítulo en la interminable crónica de la existencia, es, sin lugar a dudas, el umbral de los siglos, el aliento tangible del Apocalipsis. Y no llega con el sonido solemne de trompetas de oro, sino con el estruendo de vidas destrozadas en un instante, bajo el humo asfixiante de ciudades en llamas y el eco penetrante de sirenas que resuena no solo en el aire, sino en lo más profundo del alma del creyente. Quien vio todo esto no pudo permanecer en silencio, comprendió algo aterrador. La humanidad ya no se balancea al borde del abismo, ya ha dado el paso fatal hacia su vacía inmensidad. El autor ha conversado con pastores en Sudamérica, donde, a pesar de los devastadores terremotos, los niños continúan arrodillándose en iglesias semidestruidas, sus oraciones inocentes elevándose al cielo a través de las grietas en las paredes. Le han llegado noticias de obispos africanos cuyas tierras han sido desgarradas por el hambre y guerras interminables que han transformado aldeas que alguna vez estuvieron llenas de vida en cementerios silenciosos, donde solo reina el eco de una vida pasada. Ha escuchado el desgarrador llanto de madres en Ucrania, donde balas crueles y despiadadas cortan tiernas canciones de cuna, y el sueño pacífico es reemplazado por una pesadilla. Ha escuchado las confesiones de ancianos en Gaza, cuyos ojos sabios han visto demasiado, y los muros de sus iglesias llevan cicatrices imborrables de bombardeos, testificando un sufrimiento incesante. Y en medio de esta oscuridad impenetrable, su mirada discernió no solo dolor y desesperación, sino también signos indudables de su inminente venida, como una llama inextinguible encendida en medio de la noche más profunda. Cuando la sangre volvió a derramarse en Israel, cuando las antiguas calles de Jerusalén se llenaron de un miedo gélido, su memoria revivió instantáneamente las palabras del antiguo profeta y se reunirán todas las naciones contra la ciudad santa. Zacarías 12:3. Pero esta no es solo otra guerra, no es solo un conflicto geopolítico, son las poderosas aguas del río profético que comienzan su movimiento rápido, arrastrando todo lo familiar. Es el toque divino y persistente en la puerta cerrada de un alma dormida, llamando a un despertar inmediato. El planeta Tierra, aparentemente, está envuelto en un caos desenfrenado, temblando bajo el embate de conmociones sin precedentes. En el continente europeo se observa una preocupante tendencia a la adopción de leyes que en esencia buscan suprimir y distorsionar los principios fundamentales de la verdad. En tierras africanas, los continuos golpes de Estado van acompañados del trágico martirio de cristianos sometidos a crueles persecuciones. Mientras tanto, en Asia, prosperan oscuros y silenciosos campos de concentración donde los derechos humanos son sistemáticamente pisoteados. Al otro lado del océano, en el continente americano, se legitiman actos pecaminosos. La santidad es objeto de desprecio abierto y la institución de la familia se convierte en objeto de burla y denigración. Sin embargo, se afirma que todos estos eventos no son una confluencia desordenada de circunstancias, sino un orden meticulosamente construido que presagia la venida del Anticristo. Fenómenos similares no se consideran coincidencias aleatorias, sino una preparación intencionada para los cambios venideros. Además,
Numerosos signos que aparecen en el firmamento ya se manifiestan visiblemente sobre la humanidad. Así, en el mes de enero, en el cielo sobre Brasil, miles de testigos presenciaron un fenómeno asombroso, una cruz colosal, compuesta de luz, que literalmente partió el firmamento, dejando una impresión imborrable. Poco después, en marzo, sobre las vastas extensiones de Texas, surgió un misterioso resplandor sin llamas, cuya naturaleza etérea causó asombro y confusión entre las numerosas multitudes que observaron este espectáculo. Y en la antigua Jerusalén, en el sagrado Muro de las Lamentaciones, grupos de peregrinos ortodoxos relataron una visión asombrosa. Afirmaron haber visto una figura humana vestida de blanco, de pie en el monte del templo. Estos eventos no son simplemente rumores cotidianos o el fruto de una imaginación desbordada. Representan un grito penetrante, una advertencia persistente, y no cuentos frívolos destinados a entretener. La Sagrada Escritura proclama claramente: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3:7. De esto se desprende que el Todopoderoso revela sus designios y advertencias a través de diversas manifestaciones, a través del llanto doloroso, de guerras devastadoras, por medio de un profundo silencio, y también a través de visiones místicas. Él anuncia que su venida será diferente de la primera encarnación. Él aparecerá no como un indefenso niño, humildemente acostado en un pesebre, sino como un poderoso rey y un justo juez. En este contexto, el llamado no es al miedo, sino a la vigilancia. Se insta a las personas a expulsar la indiferencia de lo más profundo de su alma, a desechar todo lo insignificante y trivial que las distrae de lo principal. No se debe malgastar un tiempo precioso en disputas y vanidades sin sentido, arriesgándose así a perder lo que tiene un valor eterno. El tiempo no solo avanza implacablemente, se agota rápidamente y se acerca un momento crítico. Si la humanidad no despierta de su letargo espiritual, la llegada de la noche podría sorprenderla desprevenida, como a aquellos que se quedaron sin aceite en sus lámparas. En esta primera parte del mensaje, el énfasis no se pone en fechas específicas o marcos cronológicos, sino exclusivamente en los signos que sirven como precursores de lo venidero. No apunta a un calendario ordinario, sino al estado interno del corazón humano, llamando a la introspección y al discernimiento espiritual. La humanidad, sin duda, entra en un período en el que cada decisión tomada tendrá consecuencias no solo temporales, sino verdaderamente eternas. Esta afirmación no es una metáfora o una figura retórica, es una realidad dura e innegable que exige la más seria reflexión. Y que el Espíritu Santo, por su gracia, encienda en los corazones de las personas no un terror paralizante, sino un temor sagrado y reverente que conduzca a un cambio justo. Independientemente de las pruebas por las que pasen las personas, de quiénes sean y de dónde perciban estas palabras, si en su interior sienten una inquietud insaciable, si algo las llama irresistiblemente, es sin duda su presencia. Es Cristo, cuya aparición ya no se demora, porque Él avanza, y todo lo que sucede alrededor no es más que el eco de su majestuoso paso. Se debe orar no por miedo, sino por un amor profundo y omniabarcante. Se debe predicar no en busca de la gloria mundana, sino para la salvación de las almas humanas. Y se debe existir no para el beneficio personal, sino en nombre de la redención universal. En lo que sigue se continuará la narración, pero antes de escuchar las palabras externas, cada uno debe escuchar la voz divina que resuena en su interior. Esta voz, se afirma, está mucho más cerca de lo que muchos suelen suponer. En todo el mundo,
Miles y miles de personas sienten una tensión inexplicable, casi tangible, flotando en el aire, pero les resulta difícil darle una definición concreta a este fenómeno. En México, por ejemplo, según un testimonio, una joven madre fue despertada por una voz que repetía insistentemente la misma frase: «Limpia tu casa». En Argentina, durante una misa en una pequeña capilla rural, un crucifijo se iluminó repentinamente con una luz interior, como si respirara, y toda la comunidad reunida, sobrecogida de reverencia, cayó de rodillas, derramando lágrimas. En Venezuela, un anciano evangelista que había guardado silencio durante muchos años, se levantó inesperadamente en medio de la calle y comenzó a exclamar a viva voz: «El Rey viene sobre las nubes». Eventos como estos no pueden atribuirse a simples coincidencias o considerarse solo tradiciones populares. Representan un susurro persistente y penetrante del cielo que se abre paso a través del ruido interminable y la agitación del mundo moderno. ¿Por qué tantas personas captan este llamado, este susurro invisible de la verdad? La razón radica en que el mundo moderno parece haberse sumergido en una profunda sordera. Generaciones enteras han cerrado voluntariamente sus oídos a los verdaderos significados, aturdidas por un flujo continuo de ruido, información infinita, miedo paralizante, entretenimientos que lo consumen todo y un pecado que se enmascara hábilmente como libertad. La gente ahora se sumerge de lleno en las preocupaciones por el último escándalo, pero ignora por completo los verdaderos milagros que ocurren a su alrededor. Están invadidos por el pánico ante la idea de la falta de conexión, pero no sienten el menor temor ante la perspectiva de quedarse sin alma. Y sin embargo, a pesar de esta apatía generalizada, el Poder Supremo sigue llamando insistentemente a la puerta del corazón humano, a través de enfermedades, desastres que se abaten, sueños premonitorios y ese inexplicable temblor interno que a veces atraviesa a cada uno. Uno de los cardenales de Chile contó la historia de cómo, durante un devastador terremoto que azotó su diócesis, todas las vidrieras de la iglesia local se cayeron, dejando intacta solo una, la que representaba a Jesús, señalando su sagrado corazón. No fue una simple protección, fue una señal indudable. Una revelación similar ocurrió en Nicaragua, donde un niño de 8 años, que nunca antes había leído la Biblia, se levantó de repente después de la liturgia y dijo: «Vi a Jesús». Lloraba. La humanidad contemporánea se nos presenta como la generación más saturada, pero al mismo tiempo la más desolada de la historia. Las personas sufren de hambre espiritual en medio de una abundancia ilimitada. Están conectadas por innumerables hilos de comunicación, pero están profundamente solas. Su mente está llena de datos, pero carece de verdadera sabiduría. Y la Iglesia, para gran pesar, no siempre es capaz de servir como el faro luminoso que debería ser. En algunos templos ahora se encuentran más intrigas políticas y discusiones mundanas que oración sincera. Allí a menudo se predica solo el éxito externo, mientras que la verdadera santidad se silencia vergonzosamente. Muchos feligreses buscan solo emociones y experiencias intensas, pero dan la espalda a la búsqueda de la verdad inmutable. Como proféticamente dijo una vez el apóstol: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina», y ese tiempo, al parecer, ya ha llegado. Sin embargo, el Señor, en su inagotable misericordia, nunca dejará su gran obra sin fieles testigos. Siempre existirá un remanente, esos pocos que son capaces de oír, que tiemblan al contacto con la verdad
y que anhelan incansablemente la pureza espiritual. A ellos se dirige el llamado tácito: no se rindan. Se sabe que están cansados de la lucha constante, que son rechazados e ignorados. Se ríen de ellos, llamándolos fanáticos y locos. Pero precisamente estas personas son los verdaderos guardianes, los fieles custodios de la luz. Son esas mismas lámparas que están encendidas en la ventana del mundo, y su llama de ninguna manera debe apagarse. Sus lágrimas secretas y silenciosas poseen mucha más fuerza que los gritos ensordecedores de la multitud. Sus ayunos silenciosos son capaces de destruir fortalezas seculares de engaño, y su perdón hacia quienes los persiguen y humillan no es solo un acto de misericordia, sino una verdadera revolución espiritual que transforma el mundo. Si alguien escucha este llamado ahora, no es una coincidencia. Una fuerza superior no se dirige a las masas anónimas, sino que dirige su llamado a las profundidades ocultas del corazón humano. No busca la atención masiva, sino una devoción sincera y profunda. Y su llamado no promete bienestar terrenal, sino que guía a través del fuego. Este fuego, a pesar de su aparente severidad, no destruye, sino que transforma, consumiendo todo lo superficial e ilusorio, dejando solo lo auténtico e imperecedero. Aquel que evite este crisol purificador está condenado a permanecer en la oscuridad del olvido o las ilusiones. En los próximos meses, la humanidad presenciará aún más grandes conmociones y cataclismos. Ya se observa cómo los cielos se oscurecen en pleno día. Las megaciudades se sumergen en cuestión de segundos. La tierra se estremece en terremotos devastadores y sangrientos, y las autoridades estatales pierden las riendas del poder. Sin embargo, esto no es un presagio de un colapso final, sino una manifestación de misericordia. Misericordia cuyo grito furioso suena como un llamado. Despierta, reacciona. Surge la pregunta lógica: ¿por qué el Todopoderoso permite el sufrimiento? A esto se puede responder que el hombre no escucha las enseñanzas superiores hasta que siente un dolor insoportable, no se da cuenta de sus errores, ni se arrepiente hasta que el miedo lo hace temblar. No encuentra el camino de regreso hasta que pierde todo lo valioso, pero incluso en la oscuridad impenetrable de la noche más profunda, una fuerza superior deja una lámpara inextinguible que indica el camino de regreso. Se oye una exhortación persistente: detener la carrera interminable, dejar de huir de uno mismo, volver la mirada hacia el interior de la propia alma. Allí el ser humano no encontrará un vacío sin fondo, sino una expectativa secreta, la anticipación de un encuentro trascendental. Porque la historia de la humanidad no es simplemente la búsqueda de placeres y deleites momentáneos, sino una preparación meticulosa para encontrarse con su rostro. Se puede, por supuesto, desestimar estas palabras, entregarlas al olvido o incluso ridiculizarlas, pero las puertas de un arca simbólica ya comienzan a crujir. El umbral de la eternidad ya está claramente marcado, y solo de cada individuo depende si decide cruzar esa línea o prefiere quedarse atrás. Mientras el aliento de vida perdure en el cuerpo, la esperanza se mantiene. Mientras el corazón no haya dejado de latir, es capaz de responder a este llamado. En una conversación reciente con un joven pastor de Guatemala, el narrador escuchó una historia asombrosa. Una noche, al regresar a su morada después de confesar a los feligreses, el sacerdote encontró a un anciano sentado en las escaleras del templo. Al acercarse, distinguió claramente cómo el hombre apenas susurraba: «El tiempo se ha acabado. ¿No ven? ¿No oyen?». Después de estas palabras, el desconocido se disolvió instantáneamente en la oscuridad de la noche.
A la mañana siguiente, su búsqueda fue infructuosa y nadie de la congregación pudo identificar al misterioso anciano. Sin embargo, sus palabras resonaron como un eco atronador, convirtiéndose en una señal inquietante y un recordatorio ineludible. El tiempo mundano no es ilimitado. No se le ha dado a la humanidad para celebrar y derrochar, sino para regresar a los orígenes, al verdadero camino. El narrador recordó este sorprendente testimonio cuando, arrodillado, oraba en el silencio de la capilla de San Lucas. En ese instante sintió una poderosa voz interior que resonó: miran, pero no ven, escuchan, pero no disciernen. De repente se dio cuenta: la humanidad parece estar afectada por la ceguera, a pesar de tener los ojos bien abiertos. La tecnología moderna, al ofrecer una oportunidad sin precedentes para observar el mundo entero, ha cerrado paradójicamente nuestra vista espiritual. Las personas siguen diligentemente los noticieros, pero son completamente incapaces de reconocer los signos proféticos ocultos en ellos. Leen textos, pero no comprenden su esencia. Escuchan palabras, pero no las escuchan. El mundo que nos rodea repite incansablemente mantras tranquilizadores. Todo saldrá bien, todas las crisis pasarán, la economía se recuperará. Sin embargo, el espíritu humano, que anhela la verdad, no se rinde a este autoengaño. En lo más profundo del alma de todo aquel que busca sinceramente el conocimiento de la verdad, habita una inquietud sagrada, el presentimiento de que algo grandioso y trascendental se acerca inexorablemente. Esta sensación no es una ansiedad común, es más bien un discernimiento profético. Como un susurro silencioso, es el propio Espíritu Santo quien llama: prepárense. Durante las últimas semanas, el narrador ha recibido numerosos testimonios de clérigos, religiosos y feligreses. Todos describían el mismo sueño significativo: el firmamento, rasgado por un rayo en forma de espada, y una voz autoritaria que proclamaba: «Muy pronto, yo vendré». Fenómenos como estos no deben atribuirse a una histeria colectiva. Son, sin duda, los cielos dirigiéndose a la humanidad, y lo hacen no con el propósito de infundir miedo, sino para despertar del sueño espiritual. El mensaje de los cielos llama: escuchad, hijos míos, Dios no busca multitudes, sino solo un pequeño remanente, no a quienes solo visitan formalmente los templos, sino a quienes le pertenecen total e indivisiblemente con su corazón. Se acerca un período en el que las fronteras entre la religiosidad formal y la fe viva se volverán cristalinas. La religión se presenta como una tradición estática, desprovista de llama interior, mientras que la fe es un fuego inextinguible, capaz de resistir cualquier viento de adversidad. Uno de los narradores contó la historia de un encuentro en Colombia con una mujer que había enviudado y perdido a 2 hijos a causa de un brutal tiroteo. Cuando intentó consolarla, ella, mirándolo directamente a los ojos, pronunció palabras que sorprenden por su fuerza. Ellos murieron pronunciando el nombre de Jesús. Ya no deseo ni pido nada más. En su rostro, contra todo pronóstico, no se leía desesperación o derrota, sino una gloria sublime, porque los verdaderos santos no siempre triunfan por la fuerza o las armas. A veces, su verdadera gloria reside en enfrentar la muerte con absoluta paz en el corazón y una luz inextinguible en los ojos. Se señala la imperiosa necesidad de renunciar a las ilusiones de un cristianismo cómodo. El verdadero camino de Cristo, se subraya, no está sembrado de gloria terrenal, sino marcado por la aceptación de la cruz. No implica comodidad, sino que exige la disposición al autosacrificio. No,
A los seguidores de este camino, se advierte, se les odiará no por actos malvados, sino por su misma existencia en santidad. Serán exiliados no por mentir, sino por proclamar la verdad sin concesiones. Las persecuciones caerán sobre ellos no por el mal, sino por la fidelidad al nombre de Jesús. Sin embargo, esto no debe causar temor. Al contrario, tales pruebas están destinadas a fortalecer el espíritu, porque en ellas reside el verdadero testimonio de la fe. Se hace un llamado urgente a todos los que escuchan. No intenten asimilarse al sistema mundial imperante. Se subraya que el mundo actual está al borde de la destrucción. Sus leyes se transforman incesantemente. Sus fundamentos morales están irremediablemente podridos y sus falsos ídolos caerán inevitablemente. Sin embargo, el reino de Dios permanece inquebrantable y los seguidores están llamados no a embellecer o apoyar el siglo presente, sino a levantar la bandera de un orden diferente y eterno. Se predice que muy pronto llegará un tiempo en que el concepto de neutralidad será simplemente imposible. Ya no se permitirá permanecer en un estado de cristianismo a medias. Cada impulso interno y circunstancia externa obligará a la persona a una elección final. O se unirá a la luz, o será consumido por la oscuridad impenetrable. Y cuando llegue ese momento decisivo, ¿quién resultará ser cada individuo? ¿Un verdadero testigo o solo un espectador indiferente, un soldado valiente o una figura pasiva? Esta elección trascendental, se afirma, no se hace en medio de la tormenta o las pruebas, sino ahora mismo, en el silencio del alma personal. Se forma en los momentos de decisión de renunciar al pecado, de perdonar al enemigo, de arrodillarse humildemente, de profundizar en el estudio de la Biblia, de ayunar, de orar con diligencia y de decir la verdad. Es aquí, en estos actos secretos de fidelidad, y no en los campos de grandes batallas, donde nacen los verdaderos héroes de la eternidad. No. Durante uno de sus viajes por Perú, un narrador visitó una pequeña localidad situada en lo alto de las montañas. En este lugar remoto no había medios de comunicación modernos como internet y televisión, ni una sola carretera asfaltada. Sin embargo, en este rincón apartado había un altar y un fuego inextinguible, símbolos de una fe profunda. Al entrar en la modesta iglesia, construida con el trabajo de los campesinos locales, su mirada se encontró con 3 jóvenes que con una reverencia extraordinaria cantaban salmos, como si la propia presencia divina llenara el espacio. Sus rostros no irradiaban la luz artificial de la electricidad, sino un verdadero resplandor que emanaba de la sensación de la presencia de Dios. El observador preguntó al sacerdote local qué impulsaba a estos jóvenes a venir a la iglesia todos los días. El clérigo dio una respuesta sencilla pero profunda: temen quedarse en este mundo sin Dios. En esta concisa frase se encerraba una verdad mucho mayor que en muchos sermones extensos. Aquellos que poseen poco materialmente no temen la pobreza, sino la pérdida de la conexión con Dios. Al mismo tiempo, los habitantes de las grandes ciudades, inmersos en un flujo interminable de ruido e información de todo tipo, están dominados por el miedo a perder sus ahorros, su posición social o su comodidad habitual. Sin embargo, no les preocupa en absoluto la perspectiva de perder su espíritu, de olvidar la verdad o de perder la conexión con el cielo. No obstante, en la era actual, más que nunca, la humanidad debería sentir un temor reverente por lo que dirá de ella el Creador, y no por la opinión de la gente que la rodea.
Hoy, ante los ojos de la humanidad, se desarrollan acontecimientos de una magnitud sin precedentes, no observados durante muchos siglos, terremotos devastadores que literalmente desgarran los paisajes urbanos, enormes tormentas de arena que envuelven ciudades enteras, torbellinos de fuego ardiente que recorren las calles, el sol que se oscurece repentinamente en pleno día, lunas carmesí que cuelgan ominosamente sobre templos antiguos. Todos estos fenómenos, según el observador, son señales que alguna vez predijeron los antiguos profetas. El narrador menciona que tuvo la oportunidad de ver fotografías y videos, y también de conversar con obispos de Bolivia, quienes, durante la misa vespertina, presenciaron cómo en las nubes, justo encima del altar, se formó una cruz luminosa. Desde Costa Rica llegaron noticias de cómo los habitantes de toda una ciudad vieron claramente la palabra arrepentíos en el cielo ardiente. Esa noche, invadidos por un temor reverente, ninguno de los ciudadanos pudo conciliar el sueño. ¿Cuántos acontecimientos más aterradores deben ocurrir para que los corazones humanos se ablanden? ¿Cuántas calamidades y cataclismos más deben abatirse sobre el hombre antes de que se vuelva a Dios? ¿Qué más debe permitir el Todopoderoso para que el mundo comprenda? Los tiempos actuales no son en absoluto comunes. Hoy se observa un número significativamente mayor de matrimonios rotos que de uniones fuertes y fieles. Se anulan más verdades eternas de las que se aceptan preceptos evangélicos. Aumenta el volumen de información, pero disminuye la verdadera sabiduría. Surgen cada vez más religiones, pero cada vez menos temor genuino de Dios. La humanidad moderna ha alcanzado las cumbres del conocimiento experto en todos los campos, excepto en uno, la salvación de su propia alma. Habla de buena gana sobre avances tecnológicos, transformaciones políticas y libertad personal, pero guarda silencio obstinadamente sobre el arrepentimiento, porque el arrepentimiento significa la muerte del orgullo, y el orgullo, a su vez, se ha convertido en la nueva deidad de la era actual. El observador se dirige a las personas, como a sus hijos, enfatizando que sin un arrepentimiento sincero no es posible una verdadera resurrección espiritual. Sin lágrimas purificadoras no se encenderá el fuego interior de la fe, y sin un dolor profundo por el pecado cometido no llegará la verdadera curación del alma. Los insta encarecidamente a romper este orgullo que lo consume todo, antes de que el tiempo implacable lo destruya por sí mismo. Los llama a llorar, mientras aún no sea demasiado tarde para derramar lágrimas purificadoras, y a clamar al cielo, mientras aún sean capaces de escuchar. El autor desea dirigirse ahora con un mensaje especial a la generación joven. Estos jóvenes no son una casualidad en el flujo del tiempo, son la generación elegida y destinada a ser testigos de su venida. A ellos el Todopoderoso los eleva como centinelas, llamados a permanecer en vela. Sin embargo, si no asimilan en sí mismos la llama espiritual, inevitablemente caerán en el error. Y si no levantan su cruz, podrían recibir la marca, porque se acerca la hora en que deberán elegir no entre las categorías habituales del bien y el mal, sino entre la verdad auténtica y solo su apariencia. Y cuando llegue ese momento crítico, no podrán apoyarse en la opinión de la mayoría o en la multitud. Su único apoyo será su propio altar interior, las profundidades de su conciencia y fe. Por tanto, deben levantarse, sacudirse el polvo de los compromisos, evitar el lodazal de la indiferencia, encender sus lámparas. Deben predicar, incluso si no son escuchados, orar, incluso si los llaman ingenuos, y ayunar, incluso cuando el mundo celebra.
porque ellos no son de este mundo, son la sal de la tierra, son la luz del mundo, son ese remanente que conserva la esperanza. La iglesia por la que ora el autor no se edifica con cemento común, sino con almas arrodilladas en humildad, con corazones iluminados por la gloria divina, con voces que no temen proclamar la verdad. Esta iglesia no necesita aplausos del público, necesita santidad. No necesita escenarios espectaculares, sino aposentos secretos, donde el óleo de la gracia de Dios se derrama abundantemente. No necesita me gusta mundanos, sino una verdadera unción espiritual. Que los creyentes recuerden cómo el apóstol Pedro lloró amargamente después de su negación, cómo el apóstol Pablo guardó silencio durante 3 días después de su encuentro con Cristo, y cómo María guardaba cuidadosamente cada palabra en su corazón. Es precisamente en tales profundidades donde nace el verdadero fuego espiritual. A veces el Señor no habla con truenos, sino con un susurro suave, y solo aquellos que se inclinan humildemente en silencio son capaces de escucharlo. Recientemente, el autor conoció a una mujer asombrosa de Ecuador que cada noche ora junto a su cama usando una piedra áspera en lugar de una almohada suave. Le preguntó a su confesor la razón de tal acto. El confesor respondió: ella dice que no quiere olvidar que somos solo peregrinos en esta tierra. Estas palabras conmovieron profundamente al autor y no le dan descanso. La humanidad realmente ha olvidado esta verdad fundamental. Las personas se comportan como si esta tierra fuera su hogar eterno, como si no necesitaran prepararse para encontrarse con el Creador, como si la muerte fuera una tragedia insuperable y no una transición natural a otro estado. Han olvidado que son solo viajeros temporales, y aquel que olvida esto comienza a erigir ídolos al borde de su camino de vida, apegándose a lo transitorio. El mundo se mueve rápidamente hacia un punto donde todo lo transitorio será purificado por el fuego. El Todopoderoso sacude los cimientos de la tierra no para destruir a las personas, sino para destruir todo aquello en lo que se apoyaban más que en Él mismo. Y esto no es otra cosa que una manifestación de la misericordia de Dios. Cuando Dios quita los apoyos falsos, lo hace no por ira, sino por amor inmenso, para que las personas recuerden en qué se basa realmente la vida verdadera y eterna. Hoy la humanidad vive en un tiempo de gran división. Se está separando el trigo de la cizaña, la luz de la oscuridad, la verdad de su apariencia. El Todopoderoso permitirá situaciones que desnudarán las verdaderas intenciones y estados de los corazones. Cuando la iglesia sea perseguida, ¿quién permanecerá fiel? Cuando el nombre de Jesús sea ilegal, ¿quién se atreverá a proclamarlo? Cuando la fe exija los mayores sacrificios, ¿quién dirá sí? Esto no son solo razonamientos hipotéticos, ya está sucediendo. En Canadá se arresta a personas por leer pasajes bíblicos. En España se imponen multas por orar en público. En países de América Latina se incendian iglesias y se golpea a predicadores en plena calle. Y lo más sorprendente, precisamente allí, en estas condiciones, comienza un verdadero despertar espiritual. Allí donde la fe arde con llama brillante, donde la oración se eleva a través de las lágrimas, donde la adoración penetra a través del miedo. Allí nace una nueva vida. Una noche, el autor recibió una carta de una joven de Haití. Ella escribía: mis padres fueron asesinados. Nuestra iglesia fue quemada, pero sigo cantando salmos al aire libre, porque Él es mi fortaleza inquebrantable. El autor lloró, pero no de horror, sino de un profundo sentimiento de vergüenza, porque muchos creyentes temen incluso mencionar el nombre de Jesús en el trabajo. Guardan silencio cuando se les pregunta sobre su fe.
o se avergüenzan de la luz, temiendo la oscuridad. Y esta joven sin hogar, a pesar de todas las adversidades, sigue cantando. Cuando el Señor regrese, no buscará personas influyentes, sino fieles, no a quienes poseían vastos conocimientos, sino a quienes amaban verdadera y profundamente, no a quienes discutían, sino a quienes se humillaban. No le impresionará la popularidad de los creyentes en las redes sociales. Le conmoverá cuántas veces perdonaron, cuántas veces lloraron por las almas, cuántas veces entregaron su última ofrenda, su última fuerza, su última oración, cuando nadie vio sus acciones. El autor suplica a los lectores que estén preparados, pero no por miedo, sino por amor. No por ansiedad, sino por una lealtad inquebrantable, porque pronto llegarán días en que un alma desprovista de la presencia divina no podrá resistir. No se trata de supervivencia física, sino espiritual. Un corazón no lleno del Espíritu será quemado por la presión abrumadora de este mundo. Una conciencia no marcada por la verdad sucumbirá a la mentira, y entonces solo quedarán dos categorías de personas: los que permanecerán con Dios hasta el final, y los que se apartarán de la fe, porque nunca supieron realmente por qué se sostenían. Este mensaje no es solo un llamado, es una súplica sincera. Se invita a las personas a regresar al altar, a renunciar a la condescendencia con los valores mundanos. Deben amar la verdad más que su propia comodidad. Deben velar que en sus hogares vuelva a resonar la oración, que el ayuno regrese a sus vidas, que su corazón vuelva a temblar al escuchar el nombre de Jesús, porque su nombre no es solo un sonido, es salvación, es una espada, es un ancla, es fuego, es una puerta que aún está abierta, pero pronto se cerrará. El autor siente como si los cielos se hubieran detenido en anticipación, como si los ángeles se hubieran reunido al borde del tiempo, contemplando la tierra donde aún arden brasas, un remanente, unos pocos, los que aún oran, aún ayunan, aún aman la verdad más que la aprobación mundana, aquellos que llevan no solo el nombre de una iglesia, sino el nombre del Cordero de Dios, escrito no en papel, sino en el corazón. Por ellos todavía se escucha la voz divina. Por ellos el telón de la historia aún no ha caído. Por ellos aún se retiene la tormenta que se avecina. Pero la tierra tiembla y los lectores lo saben. Sienten que algo cambia irreversiblemente. Lo que antes se consideraba normal desaparece. Lo que parecía estable se desmorona. Las leyes sufren cambios. Las personas se dividen. El mundo se cinde en dos bandos opuestos, los que sienten los cambios inminentes y los que se burlan de ellos. Y si los lectores perciben estas palabras, están entre los primeros. Sienten, saben que esto no es solo otro problema, es el nacimiento de la eternidad. No es una lucha política, es una batalla por las almas. Los lectores no están aquí por casualidad, no lo encendieron por casualidad o por simple intuición. Escuchan estas palabras, no sin un propósito profundo. Dios llama. No llama a las masas, llama a cada uno por su nombre, personalmente, porque los lectores son importantes, porque son parte del remanente, porque pueden cambiar el destino de su familia, de su ciudad, del alma que hoy está al borde del abismo. En esta última palabra, el autor no pide simplemente escuchar, pide responder, levantarse, salir del estado de silencio espiritual, no por orgullo, sino por obediencia. El autor termina este mensaje no con un punto, sino con una oración, pero antes dice: velad, respirad la verdad, vivid en santidad, renunciad a la doble vida. El arrepentimiento es doloroso, sí, pero es un dolor sanador y santo. No se debe temer quedarse en minoría, ni se debe temer estar fuera del arca salvadora.
No se debe temer ser incomprendido, se debe temer no ser reconocido por el Cordero. En esta última hora, las personas no podrán permanecer sin fuego, y el verdadero fuego espiritual no lo da la gloria mundana, ni la influencia, ni el sistema. Solo lo da Dios a través de un corazón lleno de humildad y contrición, a través de la oración, a través del hambre espiritual. Si los lectores sienten que este mensaje se dirige a ellos, entonces el Señor les está hablando. No hay que demorar.